Ahora vamos a ver los hidruros no metálicos que se obtienen de la unión de un hidrógeno con un no metal. ¿Qué pasa? He puesto aquí la tabla de las electronegatividades. ¿Por qué? Porque en el caso de los metales, fijaos dónde está el hidrógeno en esta tabla. Todos los metales, que son todos estos elementos, quedan a la izquierda del hidrógeno. Son menos electronegativos que el hidrógeno. Aquí entonces no había problema. Primero se escribía el metal, que es menos electronegativo, y luego se escribía el hidrógeno, que es más electronegativo. Así que si me decían hidruro de sodio, ningún problema. Primero el sodio y luego el hidrógeno, ya que el hidrógeno es más electronegativo. Si me decían hidruro de calcio, vimos que era CaH2. Primero escribía el calcio, que como está más a la izquierda es menos electronegativo, y detrás el hidrógeno, que como está más a la derecha es más electronegativo. Pero ¿qué pasa? Que ahora los no metales están por la parte derecha. Y fijaos, he puesto aquí el hidrógeno. Hay algunos que quedan a la derecha del hidrógeno, como son los del grupo 16 y 17, que serán más electronegativos, y hay otros que quedan a la izquierda del hidrógeno, los de la columna 13, 14, 15, y serán menos electronegativos. Así que cuando el hidrógeno se combine con uno del grupo 16 y 17, por ejemplo con el flúor, como el flúor es más electronegativo, se pone que el flúor a la derecha y el hidrógeno, que es más electropositivo, menos electronegativo, a la izquierda. En cambio, si se combina el hidrógeno con ¿quién? Con el nitrógeno, como el nitrógeno está a la izquierda, es menos electronegativo y se pone primero el nitrógeno y luego el hidrógeno. Pues vamos a ver entonces, primer tipo, combinación de hidrógeno con elementos de los grupos 13, 14 y 15. Cuidado, yo hablo de grupos 13, 14 y 15, pero no todos los elementos de estos grupos formarán hidruros no metálicos, porque vemos que aquí, por ejemplo, está el plomo, que es un metal. ¿Qué elementos podemos coger? Pues puedo coger de la columna 13 el boro, de la columna 14 el carbono y el silicio, de la columna 15 el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y llego hasta el antimonio. ¿Cuál será la fórmula general para los hidruros de los elementos de los grupos 13, 14, 15? Como son menos electronegativos estos elementos que el hidrógeno, primero el elemento, al que voy a llamar A, luego el hidrógeno. Y como siempre se intercambian las valencias. El hidrógeno pasa a valencia 1, aquí habría un 1 que no se pone. Y el otro elemento, el elemento no metálico, le pasa su valencia al hidrógeno, para que quede, como siempre, una molécula neutra. Esta sería la fórmula general. Ahora la pregunta es, ¿qué valencia tienen estos elementos? Bueno, ya lo vimos en el vídeo de iones, pero es muy sencillo. He puesto aquí el grupo 18. Dice, oye, ¿por qué no has puesto elementos? Lo he puesto como referencia, pero en realidad los gases nobles, ¿dónde estarían en lo referente a electronegatividad? En lo más bajo. Grupo 17. ¿Cuánto le falta al grupo 17 para llegar al grupo 18? 1. Pues su valencia para los hidruros va a ser 1. ¿Cuánto le falta al grupo 16 para llegar al grupo 18? 1 y 2. Pues valencia 2. ¿Y a los del grupo 15? 1, 2 y 3. Valencia 3. ¿Y a los del grupo 14? Bueno, 18 menos 14, 4. 1, 2, 3, 4. Valencia 4. Pero cuidado, que el boro cambia. El boro no voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, sino que como está más cerca, si no contamos los de transición de la parte izquierda, cuento hacia el final. Entonces, el boro, recordad simplemente que para los hidruros tiene valencia 3. ¿Qué pasa? Pues voy a hacer los hidruros de todos los elementos que podemos utilizar. Empiezo por el hidruro de boro. Primero pongo el boro, que es menos electronegativo, y luego el hidrógeno. Valencia del boro, 3, pues le pasa al hidrógeno, un 3. Ahora voy a combinar, ya he hecho el del boro, carbono con hidrógeno. Pongo primero el carbono, que es menos electronegativo, luego el hidrógeno. Valencia del carbono, 4, pues le pasa un 4. Y el silicio, como está en la misma columna, primero pongo el silicio, luego el hidrógeno y como la valencia es la misma, le pasa un 4.
¿Y los de la columna del nitrógeno? Pues aquí ya he hecho uno. Pongo el nitrógeno, luego el hidrógeno y el nitrógeno le pasa su valencia, que es ¿cuánto? Los de esta columna, 3. NH3. Fósforo, pues pongo el fósforo, su símbolo, luego el hidrógeno y como está en la misma columna, le pasa valencia 3. Arsénico, pongo el símbolo del arsénico, luego el hidrógeno y le pasa valencia 3. Antimonio, pongo el símbolo del antimonio, Sb, pongo el hidrógeno y le pasa valencia 3. Así que formularlos, muy sencillo. Pero vamos a ver ahora cómo se nombran. Cuidado, no he hecho los de la 16 y 17 porque lo voy a hacer luego, detrás de estos. Tengo aquí preparados todos estos hidruros y vamos a nombrarlos. ¿Qué nomenclaturas vamos a utilizar? Prefijos multiplicadores, que es muy cómodo. Nombre especial, ya que en el caso de estos hidruros no metálicos tienen nombres especiales y aparecen muchísimo en los libros. Y tradicional, que aunque ya no me sirva, como sigue apareciendo en libros antiguos, me interesa verlo. Vamos a nombrarlos primero todos con prefijos multiplicadores, que es muy sencillo. Leo de derecha a izquierda, hay 3 hidrógenos, prefijo tri, y como son 3 hidrógenos, y estamos en hidruros, trihidruro. La terminación uro va ¿qué? En el de la derecha, en el más electronegativo. Pues trihidruro ¿de qué elemento? De boro. El siguiente, como tengo 4 hidrógenos, tetra, utilizaré el prefijo tetra, hidruro, pues pongo tetra, hidruro, ¿de qué elemento? De carbono, pues tetrahidruro de carbono. ¿Veis? Muy sencillo, con prefijos multiplicadores. El siguiente también tiene 4 hidrógenos, pues de nuevo tetrahidruro ¿de qué elemento? De silicio. El siguiente, como tiene 3 hidrógenos, prefijo trihidruro, voy leyendo como siempre, derecha a izquierda en este caso, de nitrógeno. El siguiente, 3 hidrógenos, pues de nuevo, todos los que quedan ya van a ser ¿qué? Trihidruro, porque todos tienen la misma valencia. Trihidruro ¿de qué elemento? P es fósforo, pues trihidruro de fósforo. El siguiente nuevo, 3 hidrógenos, trihidruro. A ver, me ha salido rara la D. Trihidruro de AS, que es ¿qué? Arsénico. Y el último, 3 hidrógenos de nuevo, trihidruro de ¿cuál es el elemento? Sb es antimonio. Nombres especiales. Ya vimos en uno de los vídeos introductorios que los nombres especiales era lo que utilizábamos en la llamada nomenclatura de sustitución. Sustitución en la que hablaban de hidruros padres o hidruros progenitores. ¿Cuáles van a ser estos nombres especiales para la sustitución? Bueno, pues al hidruro que procede del boro le llamaremos borano. Al que procede del carbono, cuidado, no vamos a utilizar carbano, vamos a utilizar metano. ¿Por qué? Bueno, este nombre procede de la formulación orgánica. Al que procede del silicio le llamaremos silano. Al que procede del nitrógeno no vamos a llamarle nitrano, sino que el del nitrógeno le llamaremos azano. Alguno dirá, oye, pues yo al NH3 le he llamado siempre amoníaco. ¿Está permitido o no? Cuidado, algunos libros dicen amoníaco ya no está permitido por la IUPAC. Cuidado, amoníaco sí está permitido. Si a mí me ponen NH3, le puedo llamar amoníaco. Lo que pasa que si luego voy a utilizar este compuesto como base para formar, por ejemplo, una sal binaria, ¿qué pasa? Que en ese caso tengo que utilizar azano, no puedo utilizar amoníaco. Pero si me ponen NH3 y le llamo amoníaco, es correcto. pH3, el que proviene del fósforo, pues ese le llamamos fosfano. Al que proviene de arsénico le llamamos arsano.
Y el último, cuidado, proviene del antimonio, pero no digo antimonano, sino que como el símbolo es Sb, se le llama estivano. Bueno, no es difícil. Y por último, tradicional. ¿Qué pasa? En tradicional podríamos llamarle, por ejemplo, al del boro, boruro de hidrógeno, al del carbono, carburo de hidrógeno, al del silicio, siliciuro de hidrógeno, al del nitrógeno, nitruro de hidrógeno, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Que eso no era lo más frecuente. Lo más frecuente era que se utilizasen los nombres comunes. ¿Y cuáles eran esos nombres comunes? Pues vamos a verlos. El del boro, ¿qué nombre común tenía en la nomenclatura tradicional? Borano, este se llamaba igual, este no cambiaba. El del carbono también se llamaba metano. El del silicio, ¿cómo se llamaba? Silano, tampoco cambiaba, estaba igual. Este hemos dicho que se le llamaba amoníaco al del nitrógeno y sigue estando permitido. Al que el procede del fósforo en vez de fosfano era fosfina. Cuidado, que no lo confundáis con fosfamina. Era fosfina y se ha sustituido, se ha cambiado por fosfano. Al del arsénico era arsina y se ha sustituido por el arsano. Y al del estivano se le llamaba estivina y se ha sustituido, como acabo de decir, por estivano.